Como cada domingo, hoy nos encontramos con un nuevo vídeo de sitios abandonados. Y el día de hoy vamos camino a un centro comercial abandonado. Centro comercial que tuvo sus mejores años en la década de los 80 y 90. Y a día de hoy se ha convertido en una gran cantidad de locales abandonados y otros tantos convertidos en viviendas. Y el motivo principal del abandono de estos lugares es la falta de turismo. Muchos turistas llegan con paquetes todo incluido gracias a las tour operadoras y eso hace que apenas salgan de los hoteles y de sus apartamentos y muchas zonas de ocio queden en el olvido. Es una experiencia única que hemos grabado desde el mayor respeto posible, respeto a toda la gente que vive en estos lugares. Y espero que apoyes el vídeo con tu like, tu comentario y suscribiéndote al canal. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte, ya que cada domingo tienes un nuevo vídeo de sitios abandonados. Mil gracias por todo el apoyo, vamos a intentar superar entre todos los 8000 likes y seguir subiendo el contador de suscriptores, y eso gracias a todos ustedes. Y recomiendo ver el vídeo al completo. Comenzamos con la exploración del día de hoy. Allá que vamos. Bueno chicos, nada más entrar vemos ya algunos locales cerrados que incluso ni tienen el nombre del restaurante ni del bar. Y esto de aquí son antiguas oficinas donde ahora la gente incluso vive. En la puerta del fondo se puede ver que hay incluso un buzón. Y estas personas pagan por estas casas, que realmente son locales, cierta cantidad de dinero al mes, para poder tener un techo donde vivir, ya que muchas personas se han quedado en la calle, han perdido su negocio, han perdido todo, y este es el único lugar que tienen para dormir. Un local adaptado como casa. Sí, ¿no? Esto de aquí sí es un swinger, un club de intercambio de pareja, pero esto sí funciona, creo yo, por la noche. Igualmente por el tema de la situación actual, no sé si están funcionando a día de hoy. Y después también hay locales que siguen abiertos. Esto es una boutique. Aquí igual chicos, este local se adaptó y ahora es una casa. Tiene hasta barrotes. Súper curioso, ¿eh? Y todo esto era realmente locales comerciales u oficinas. Y cada uno hizo su casa, su nueva vida aquí. Aquí vive gente a día de hoy. Es como tener tu casa dentro de un centro comercial. Mira, 1, 2, 3 cerraduras tiene. Por seguridad. ¿Ves? Esto era un local. Creo que era limpieza de zapatos. Cerrado. Cerrado. Mira el candado. ¿Cuántos años tendrá este candado? Esto es yo el cierre y tiene todo dentro, parece, porque ves que tiene como un mantillo ahí. Sí. Sería una tienda de ropa, creo yo. O de manteles, cosas textiles. Y después hay locales que siguen abiertos. Por ejemplo, este supermercado sigue abierto. Es que esto es una pasada, ¿eh? Realmente no parece que estés en un centro comercial, sino parece que estás en un apartamento. Han convertido todo en apartamentos. Estos eran locales que adaptaron, ¿sabes? Aprovecharon el lugar e hicieron locales. Igual a comida, ¿eh? Hay gente aquí dentro. Pero ya digo, he leído en prensa y aquí vive gente en condiciones infrahumanas porque son locales muy pequeños, chicos, muy muy pequeños, de 15 metros cuadrados, 20 metros cuadrados, que no vivir realmente cómodamente, que es una manera de vivir un poquito apurada, la verdad. Mira este cómo está. Está quemado, este tuvo un incendio, ¿eh? Este igual, mira, con las plantas. Súper curioso, ¿eh? Mira este, mira. Hola. Hola. Qué pasada, ¿no? Todo esto son casas, chicos. Una gran puerta de seguridad, chicos. Igual que esta. A mí me choca, yo nunca me habría imaginado que un centro comercial se convirtiera en esto. Y lo que estamos comentando de ello es que la única luz que tienen del día
son estas ventanas de aquí, porque son locales pequeños. Aquí levantaron paredes, hicieron ventanas. Aquí se aprecia mejor, chicos. 2 habitaciones y ya está. Que no es una forma de vivir, vaya, son habitaciones de 10 metros cuadrados. Impacta, ¿eh? Y esto también da a ver la situación de cómo están los alquileres en España. Y más en zonas turísticas como en la que nos encontramos ahora. Aquí hay gente que se dedica a trabajar en la restauración, por ejemplo, cobrando poco al mes y pagando aquí un dineral por estas casas pequeñitas, que no son casas como tal, son microapartamentos de 15 metros cuadrados, 20 metros cuadrados. Mira, este parece nuevo la puerta. Esta puerta está recién estrenada, todavía tiene el plástico, ¿eh? Sí. Y ves, son puertas de hogar. Pero realmente esto no son maneras de vivir. Da pena por eso, porque son personas que se buscan la vida como pueden. Mira, aquí tienen un basurero. Está bastante bien esto para que no se quede todo sucio. La verdad es que está todo muy limpio, hay que decirlo. Aquí la gente es gente honrada, vaya, que es gente que se está buscando la vida y vive en estos microapartamentos. Porque vivir en un sitio así no te hace ni mejor ni peor persona. Si estás en estas circunstancias es porque por motivos de la vida has acabado aquí y no te puedes costear algo mejor. Que mira este, por ejemplo, este se vende. Esto es un local, ¿ves? Ahí ponía Tropical, que es una marca de cerveza, y se vende. Aquí otro igual. Aquí otro que han puesto puertas de salida de emergencia, ¿no? Otra casa. Pum, 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 pum. Mira esta. Ahí le pone el candado. Otro local. Por aquí más locales, chicos. ¿Ves? Todo esto era un local y lo adaptaron a casa, vivienda. Otro local cerrado, chicos. Esto era un pub. Estará cerrado por esto. Mira esto, ¿eh? Qué pasada, es que es enorme. ¿Cuántas casas habrán aquí, eh? Tienen aquí incluso cervezas y Coca-Cola. De verdad que da una sensación muy extraña, chicos, estar aquí debajo. Porque suenan televisiones, suenan equipos de música, gente hablar. Porque detrás de estas paredes que no tienen ninguna ventana a la calle, vive gente. Es que no tienen luz del día, no sabes qué hora es si no tienes reloj porque vives en un zulo. Y aquí ha visto las normas de toda la gente que pase por aquí. Pum, 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 mira. Mira qué pequeñas tienen que ser estas casas. Están pegadas. Igual estas. Que te digo que habrán unas más grandes, otras más pequeñas, pero que no acaba esto, ¿eh? Mira.
2, 3, 4, 5, todas seguidas, ¿eh? Qué pasada. Y ya les digo, chicos, todo esto eran locales comerciales, todos. Hola. Esto era un local, creo yo, rollo PAF o algo por el estilo. ¿Ves las ventanas? Y lo convirtieron en casa. ¿Qué pasa, chicos? Que aquí vive toda clase de personas. Vive gente que se ha quedado sin nada, gente que tiene familias numerosas, gente que está metida en la droga. Ya digo, aquí puedes encontrar de todo tipo de personas y eso no significa que seas mejor o peor persona. Cada persona tiene sus problemas. Y hay otra planta arriba. No, abajo. Abajo sería, ¿no? ¿Hemos bajado? Claro. Hay otra más abajo. Sí. En total habrán 3 plantas, ¿no? Y abajo del todo, chicos, hay un garaje incluso, que era el garaje del centro comercial, claro. Sí, aquí hay vehículos. Ya digo, es una experiencia rara estar aquí dentro, porque pensar que esto en los años 90 eran todos locales, comercios. Mira la ropa tendida. Impacta mucho porque te das con la realidad de que hay personas pasando hambre, pasando la miseria, y es una zona turística. Eso es lo que más impacta, que todo esto era antes un montón de tiendas para los turistas y ahora está todo convertido en locales de viviendas, realmente, locales convertidos en viviendas sería la palabra. Impacta muchísimo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, la verdad. Una experiencia bastante diferente a lo que suelo traer por el canal, cómo este centro comercial se ha convertido en una zona comercial llena de viviendas, algo que uno piensa y nunca se va a imaginar, pues así ha ocurrido, debido a la situación de estas familias, que no tienen otro lugar donde vivir y este es el único sitio seguro que tienen para ello. Si te ha gustado el vídeo, muchas gracias por comentar, dejar tu like y suscribirte, mil gracias por el apoyo y recuerda que así podrás ser saludado al final de uno de mis vídeos. Y con respecto al pasado vídeo del canal, quiero mandar un saludo a Juan Cook, Carmen López, Ojona Ramos, María Corato, Ana YouTube, Johanna Cuesta, Adri H, el Troll OMG y para Jazz Valderas y Dunia Eloísa Godoy. Y lo dicho, deja tu like, comenta y suscríbete y así serás saludado al final de uno de mis vídeos. Y también da las gracias a los miembros del canal que mes a mes apoyan el canal. Si tú también quieres ser miembro del canal, aquí debajo tendrás el botón para unirte como miembro y disfrutar de ventajas. Mil gracias a todos esos miembros y a toda la gente que apoya los vídeos día a día. Y también recuerda mis redes sociales, tanto Facebook, Twitter, Instagram, estarán en la descripción de este vídeo. Muchas gracias por el apoyo y nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo de sitios abandonados. ¡Hasta otra!